Rocío Monasterio, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme hoy aquí. Hombre, faltaría más, un auténtico placer contar con su presidente y gracias por atendernos. Sabemos además que tiene poco tiempo, así que vamos a intentar comprimir todas las preguntas que tenemos para la presidenta del partido Vox en la Comunidad de Madrid y la portavoz de esta misma asamblea. Vamos por lo duro. En principio, la ley será que va a afectar muchísimo a todas las autonomías, a todas las regiones españolas, pero a Madrid en concreto. Ustedes ya han manifestado su discrepancia con una ley que consideran absolutamente horrorosa, ¿no?, para la educación. Si ya estaba mal la educación en nuestro país, con esta ley, ¿usted cree que va a ir a mejor? Bueno, es que es una ley que no entiende lo básico de educación, ¿no? Y que, aunque estamos mal en educación, pero que lo va a empeorar. Va contra la libertad de los padres a elegir, vuelve a zonificar por barrios, con lo cual, pues corremos el riesgo de volver a crear guetos educativos, elimina, por supuesto, la posibilidad y va contra el castellano, y contra la libertad de los padres de que sus niños puedan estudiar en castellano en Cataluña, y además es tremendamente antisocial, ¿no? Porque en vez de fomentar que, como la propuesta de Vox con el cheque escolar, que el niño que nazca en el barrio más pobre de España pueda acceder al mejor colegio de España, lo que hace es encapsularlo y no permitirle esa movilidad o esa posibilidad. Y luego, pues tiene además otros temas, como el atacar frontalmente a la concertada por tener colegios de educación diferenciada y imponer unos contenidos de género a partir de los 6 años, que eso por otra parte no es exclusivo de la ley CELA. El Partido Popular y la Comunidad de Madrid ya aprobó todo esto en el 2016, la parte de adoctrinamiento y la parte de eliminar las subvenciones a la concertada que no cumplieran con sus criterios de género. O sea, que eso no es exclusivo del socialismo, o sí es exclusivo del socialismo, lo que pasa es que el PP se ha sido tolerado, como ha hecho en el 2016, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos haciendo campaña para que los padres entiendan la importancia de que no sea aprobada en su integridad, y nosotros lo que nos gusta cuando criticamos algo es tener la alternativa, ¿no? Y la alternativa es clarísima, el cheque escolar, ese cheque que se da a cada padre para que con él vaya al colegio que quiera, al privado, al público, al concertado, con un baremo especial para niños con discapacidad, porque también la ley CELA quiere eliminar los colegios de educación especial, que nosotros creemos que tienen que seguir existiendo, y nosotros con el cheque escolar y con el PIN parental, que garantiza la libertad de los padres frente al adoctrinamiento en determinadas materias, creemos que tenemos una buena solución, ¿no? Y así se la queremos contar a los padres y lucharemos todo lo posible porque esta ley CELA, en base a las enmiendas, pues consigamos atenuar todo su contenido, que, como le digo, es pues completamente equivocado. Evidentemente yo creo que a nadie sorprende lo que en este momento está haciendo el Partido Socialista con sus socios de gobierno. A casi nadie debería de sorprender, porque es algo que habían ya anunciado. Pero sobre todo a mí me ha sorprendido muchísimo, y creo que el daño además puede ser irreversible, es el asunto de obviar el español en algunas regiones o en aquellas que lo deseen, porque la ley lo va a permitir de esta manera, no considerando el español como una lengua vehicular. Es que es el idioma de todos, y probablemente se dé la circunstancia que en muchas regiones no sepan hablar español dentro de unos años, que esto todo trae consecuencias a largo plazo. Ya lo estamos viendo en las diferentes regiones españolas, como Cataluña o Vascongadas o Galicia, donde tienen serias dificultades. Y además yo creo que es un atentado contra la igualdad de los españoles, porque un madrileño que quiere ir a trabajar a Cataluña o a Bilbao o a donde le dé la gana va a tener serias dificultades. Ya las tiene, de hecho, ¿no? Pero las va a tener mucho mayores. Pero es que el que de Cataluña quiera venir a trabajar también a cualquier otro lugar, si no conoce el idioma, que ya tiene narices que en España no se conozca y se utilice el idioma español como lengua vehicular en todos los lugares de manera obligatoria. Claro, es que es dramático, y el tema de la movilidad en el trabajo es tremendo. Por ejemplo, un arquitecto municipal, un funcionario, si quiere ir a trabajar a Galicia y no sabe gallego, en la Galicia de Feijóo no tiene posibilidad de trasladarse allí. O una profesora que quiera trasladarse a Galicia
En la Galicia de Feijóo no tiene posibilidad de prosperar porque o tiene los puntos del gallego o está automáticamente excluida de cualquier proceso de selección, ¿no?, de trabajo público. Y esto es tremendo, y en esto llega ahora la ley CELA, pero esto lleva ya pasando tiempo. Y claro, se empieza a acentuar en el momento que no se le da la importancia a la inspección que tenía que haber tenido, ¿no? La inspección del tema de educación del Estado tenía la posibilidad de intervenir en aquellos sitios donde no se estuviera cumpliendo la ley, y no se hizo, ¿no? Los inspectores eran pocos, estaban desbordados y encima cuestionados. Con lo cual, esto no es algo que empieza ahora, sino que llevan ya años, incluso, no solo cuando estaban los socialistas, sino el Partido Popular tampoco fue contundente con este tema. Y así estamos donde estamos, y bueno, y no es solo Cataluña, País Vasco, es también Galicia. Y Valencia. También Galicia. Y Galicia, pues, la evolución, ayer hablaba yo con 6 gallegos en un bar que me vinieron a saludar, que trabajaban ahí de la España que madruga, y me decían que estaban asustados con la deriva gallega, que nunca habían visto pues ese adoctrinamiento, y no entendían cómo se había avivado tanto el nacionalismo, ¿no?, en estos últimos años. Y eso es lo que pasa cuando tienes una política que no eres claro con aquellos que quieren enfrentar y con aquellos que quieren utilizar las autonomías para enfrentarnos entre españoles, y es lo que está pasando ahora. Tenemos que hacer una revisión de qué está pasando con el sistema autonómico y qué es lo que está provocando y qué es lo que incentiva, y quizás nos replantearíamos, y desde luego en la educación, el devolver las competencias y volver a tener una educación igual para todos, que es lo fundamental, igual para todos los españoles, igualdad de oportunidades, libertad para todos los padres, y esos son claves y los cimientos pues de una democracia, ¿no? Ya, ustedes lo llevan en su programa, es decir, recuperar para el Estado las competencias en educación, pero claro, a ver quién pone ahora el cascabel al gato después de 40 años barriendo literalmente de algunas autonomías el español, y no solo el español, sino la propia historia. A ver quién es el que pone el cascabel al gato. Ustedes lo han anunciado ya en diferentes ocasiones, la recuperación, y impondrían el español como lengua vehicular en todas las regiones. Claro, nosotros lo que impondríamos es la libertad, los padres, la garantía de que cualquier niño puede estudiar en español en cualquier rincón de España. Eso tiene que estar garantizado. Y por supuesto, de manera voluntaria se refieren. No, pero no, el español tiene que ser obligatorio, todo el mundo tiene que, esa es la lengua, o sea, si fallamos en eso, fallamos en todo. Igual que hay que tener claro que tiene que haber una historia de España que responda a la realidad para todos los españoles igual. No puede ser que contemos 17 historias de España distintas. Pero yo creo que poco a poco se va entendiendo nuestro planteamiento, igual que, por ejemplo, cuando decíamos devolución de las competencias de sanidad. Algunos lo cuestionaban, y yo creo que si hoy Tezanos se atreviera a hacer una encuesta con preguntas claras a los españoles sobre si piensan que el sistema autonómico en el tema sanitario ha sido un problema para la coordinación en esta pandemia, y si creen que eso ha acentuado la crisis, yo creo que hay muchos españoles que tendrían claro y dirían que sí. Claramente el tener 17 taifas, cada uno velando por su interés, sin coordinarse. Éramos capaces, durante lo peor de la crisis del COVID, de trasladar a los españoles para incinerarlos, ¿no? Pero no éramos capaces de trasladarlos para curarlos. Si se colapsaban las UCIs en Madrid, no los trasladábamos a Guadalajara, o de País Vasco nos los trasladaban a Cantabria. Entonces, yo creo que hay que hacer una profunda reflexión, cómo esta desunión perjudica gravemente a los españoles. Pero es que la realidad es muy tozuda, y en eso yo creo que lo ha dejado muy claro. Mire lo que está pasando, ¿no?, en las diferentes regiones españolas, cómo cada uno está actuando, y además cómo cada uno pide socorro en un momento determinado al Estado, que no ha sido capaz de habilitar una norma única, ¿no? Yo creo que ustedes lo han manifestado ya, el asunto de la educación, el asunto de la sanidad y el de la justicia, que por otra parte yo creo que también
es otra de las competencias que deberían de depender del Estado, porque claro, aquí yo tengo muchos compañeros que son del oficio, que son abogados y que están ejerciendo hace mucho tiempo, y de verdad en cada región es una cosa diferente, y además hay un atasco porque una persona puede cometer delitos en diferentes sitios y no hay ni siquiera comunicación entre los propios juzgados para saber. Sí, hay 17 programas distintos, 17 programas informáticos que no se hablan entre ellos, con lo cual el traslado de expedientes es imposible. Yo un día hice el estudio de cómo trabajaba en cada autonomía y me quedé asustada, porque realmente es más fácil casi trabajar con otro país que trabajar con la autonomía que tienes de vecino, ¿no? Y esto nos debilita muchísimo como nación, y nos debilita en absolutamente todo, y nos convierte en 17 mercados fragmentados que no son capaces de competir. Mire, ayer se firmaba un supertratado de miles de millones de los países asiáticos, de China con Corea del Sur, con Japón, con países de Indonesia, etcétera. Al final India quedaba fuera. Y esta superalianza en el que entre ellos no van a tener aranceles y van a trabajar juntos, una alianza comercial, pues nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Hacia dónde están yendo algunos y hacia dónde estamos yendo nosotros. Nosotros hacia la fragmentación y otros hacia una macrounión de países gigantes con economías grandísimas con las que va a ser muy difícil competir. Entonces, cuanto antes nos demos cuenta de esto, quizás antes salgamos de la crisis y de una situación política que no nos lleva a ningún sitio. El Gobierno ha rectificado la bajada del IVA del 21 al 4%, propuesta que ustedes solicitaban ya desde el mes de abril, no es de ahora. Y algunos pensamos que incluso deberían de ser gratis, porque claro, cuando tú le obligas a alguien a tomar una serie de determinaciones, como por ejemplo cerrar un establecimiento, al menos le tendrás que indemnizar, porque no es un acto voluntario, es obligación del Estado, por los motivos que fueren, ¿no? Pero lo del IVA es algo que ha llamado mucho la atención, porque nos han tomado el pelo durante 9 meses recaudando un dinero que no tenían que haber recaudado, evidentemente. Bueno, yo creo que nos llevan tomando el pelo desde el principio de este gobierno, ¿no? Y es evidente la negligencia de este gobierno y cómo se han aprovechado de todos nosotros, el engaño continuo. O sea, son innumerables las muestras de engaño de este gobierno a todos los españoles. En el momento que salían en el telediario diciendo aquí no va a haber transmisión comunitaria, no va a haber una crisis de coronavirus, no hay que cerrar barajas, no hay que usar mascarillas, no hay... Pues todo eso se ha ido viendo la mentira tras la mentira tras la mentira. Entonces, a mí lo que me preocupa de todo esto, por una parte, es el descrédito que crea en la sociedad, ¿no? El alejamiento que crea respecto a los políticos, y por otra parte, bueno, claro, el sufrimiento que hay para muchas familias, que es que no llegan a final de mes, y lo de las mascarillas es muy gráfico, que tienen que elegir entre comprar mascarillas para los niños o comprar leche, ¿no? Bueno, nosotros que estamos visitando ya desde hace tiempo, y lo veníamos haciendo hace años, y hemos visto la evolución, las colas del hambre, claro, es que en junio había 400 personas en la cola, en septiembre pasaron a 1.000 y pico, y ahora pues hay 3.000. Hay 3.000 que a las 7 de la mañana están todos ahí esperando a ver si tienen la suerte de que a las 2 del mediodía acercarse a coger un pequeño tupper con un menú, a lo mejor para una familia de 6, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Y claro, que nos estén engañando y nos estén cobrando y lucrándose de las familias que lo están pasando tan mal, pues es algo que nos tendría que llevar a todos a la indignación. Pero bueno, yo me alegro que en este caso el gobierno haya acertado por fin por rectificar. Cuando ha rectificado el gobierno acierta. Doña Rocío 2 veces, porque claro, en el PCR, por ejemplo, que ustedes ya solicitaron desde enero que se tomara esa medida y que la propia Comunidad de Madrid, en la voz de su presidenta, venía reclamando desde hace tiempo, ahora, después de 9 meses o 10 meses, pues toman esa decisión. Bueno, es que es continuo, ¿no? Nosotros el 24 de enero solicitamos que se controlara el aeropuerto de Barajas y se nos llamó ignorantes y xenófobos por parte del Gobierno de la Nación. En la comunidad pedimos un plan de contingencia el 20 de febrero, yo lo pedí personalmente, tampoco se nos escuchó.
Meses después, la presidenta Ayuso se ha dado cuenta que podíamos tener razón, ¿no? 6 meses más tarde, y entonces lo empezó a pedir la presidenta. Y a partir de ahí, pues hasta ahora, que la semana pasada ya parece que esto ha sido puesto en marcha, pero claro, la verdad es que nosotros somos exportadores de virus, antes éramos importadores. Ha cambiado la situación, está bien, eso es necesario, los PCRs en Barajas, pero cuando eran muy necesarios era en enero, que es cuando los pedí, porque ahí quizás hubiéramos podido paliar ligeramente lo que fue la entrada de virus. Nosotros también, bueno, pues luchamos porque creíamos que no se tenía que haber celebrado ARCO ni CEMA la primera semana de marzo, porque venían galerías de China y de Italia. Y se celebró. Entonces, claro, aquí hay una serie de decisiones que ya no son ideológicas, son técnicas, son de estudiar lo que está pasando en otros países e intentar aprender de ellos, intentar aplicarlo para que España sufra lo menos posible. Pero es que seguimos sin estudiarnos lo que hay en otros países. Ahora mismo lo que tenemos que tener claro es que los países que han conseguido controlar el virus son aquellos países que han desarrollado un brazo potentísimo de rastreo y de hacer test, con muchísimos recursos. Hay ciudades chinas donde aparece un brote en un edificio y solo por una persona contagiada hacen 5 millones de test en un fin de semana. Está años luz a lo que estamos haciendo aquí. Entonces, si queremos controlar y poder convivir con este virus, hay que potenciar el rastreo. No podemos estar gastando. ¿Está usted de acuerdo en que se hagan en las farmacias, esto como pide la presidenta de la comunidad? Sí, de hecho es una idea nuestra. Lo propusimos nosotros en la comunidad y nos alegramos de que la presidenta la haya tomado. Lo que queremos es que se ponga en marcha ya, porque están ahora diciendo que si el gobierno central les tiene que aprobar con la agencia del medicamento. No es así. En Orense se están practicando test se están dispensando test en las farmacias y está funcionando perfectamente. Yo creo que por supuesto que se tienen que hacer test en las farmacias, de hecho lo propusimos nosotros. Lo que hay que hacer es rastreos y test masivos y rastreos selectivos cuando haya brotes y poner recursos en eso, recursos, porque para eso necesitamos los recursos ahora mismo, no los necesitamos para hacer estar en mantras de género, ni pagar más consejerías y más ministerios, ni en pagar comisionados de bienestar animal y de cambio climático. Es que en eso no necesitamos el dinero de los madrileños ni de los españoles. O de la ley trans que pretende ahora también la ministra de la cosa, la señora Montero, la ley trans, y así todos los días un dineral. Bueno, la ley trans no es más que una copia de la que se aprobó por parte del Partido Popular en 2016 en la Comunidad de Madrid, que sigue vigente. Es una copia literal. Es una copia literal. Hay que hacer una ley para esto, de verdad. Claro, es absurdo. Nosotros hemos criticado mucho esta ley de la Comunidad de Madrid y estamos presionando para que se desmonte, porque además es que bajo el paraguas y la apariencia de querer proteger a la transexualidad, lo que hace es meter otra serie de conceptos y de materias en adoctrinamiento de niños en los colegios. Y luego una cosa gravísima, y es que no respeta la presunción de inocencia. Tú puedes ser acusado de haber hecho un comentario o haber que se entienda como discriminatorio, y tú no tienes presunción de inocencia y tienes la carga de la prueba. O sea, tienes que demostrar que no has hecho ese comentario. Eso es muy difícil y puedes acabar en el calabozo sin tener ni opción por eso le iba a preguntar. De defenderte. Hay dos leyes. Claro. La ley de la verdad, que diga el gobierno, porque el gobierno dice lo que es verdad y lo que no es verdad, o la ley de memoria democrática. Otra de las cuestiones que se legisla sobre la memoria. Oiga, yo tengo la memoria que tengo, usted tendrá la que tenga, y tengo la posibilidad de opinar sobre lo que me apetezca o me dé la gana en el momento en que me dé la gana. Y yo no sé si esto se puede legislar de la manera que se está haciendo, que es una absoluta tomadura de pelo, pero que corre el riesgo de que algunos tengamos peligro de lo que usted dice, ir presos. Claro, pero es que, vamos a ver, cuando empezaron a salir todas estas leyes del Partido Popular, porque en 2016 fue el Partido Popular, muy pocos fuimos los que las criticamos y las denunciamos, y además se nos acusó y se nos amenazó con que iban a querellarse contra nosotros, porque la ley permite querellas bastante fuertes y llevarnos a juicio, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprendió, por ejemplo, es que nadie de los medios de comunicación, donde se decía cuántos minutos tenían que dedicar
al hablar de transexualidad o de género, y eso se firmó en un protocolo con las televisiones, no se levantaran los periodistas y dijeran, oiga, esto es un ataque a la libertad de la comunicación, a la libertad de que los periodistas puedan escribir y decir y dedicar los minutos que quieran a lo que quieran hablar, ¿no? Entonces, empezando porque los que tienen que ser los más garantes de la libertad de expresión no dijeron nada, pues vamos mal, ¿no? Pero efectivamente lo del Ministerio de la Verdad es gravísimo. A mí me suena algo que conozco muy bien, que es el tema de cómo se hace en Cuba y en Venezuela, ¿no? Y ahí básicamente lo que consiguen es una sociedad, han conseguido una sociedad dependiente, subvencionada, que en este caso, en caso cubano, necesitas al Estado para comer, porque tú tienes una cartilla, y que si discrepas... Claro, pero esto lleva mucho tiempo aquí también con el PER en Andalucía, en Extremadura, ¿eh? Claro, no lo están llevando al extremo, y una crisis para ellos es perfecto, porque tú, cuando tienes a la gente la cola de hambre, la haces dependiente fácilmente, y ahí, pues ahí, ¿quién va a discrepar? ¿Quién va a discrepar si tienes que elegir entre comer o llevar a tu casa comida ese día o hacer o opinar, ¿no? Pues a eso nos llevan, ¿no? Y eso es lo que les gusta a los totalitarios, ese estado de las cosas, ¿no? Y las personas pierdan su libertad, el individuo no existe y es todo y la colectividad es lo único que para ellos existe. Pues eso es el programa de Podemos. Y eso es a lo que nos quieren llevar, y Podemos está ahora mismo pues a los mandos de la nave del gobierno. Déjame que le haga una última pregunta, sabemos que tenemos poco tiempo ya, pero ¿qué opinión le merece ese pacto de Bildu y Izquierda Republicana con el gobierno en los presupuestos generales del Estado y las declaraciones de ellos de vamos a Madrid a tumbar el régimen? Bueno, yo creo que nadie deberíamos tener dudas de cuál es el objetivo de Bildu y de los independentistas, pero en este caso de Bildu, en el momento en que ellos han utilizado la violencia y han legitimado la violencia como herramienta, la violencia y el tiro a la nuca como la herramienta para conseguir sus objetivos políticos, ¿qué podemos esperar de ellos? Ahora, claro, lo que agrava las cosas es encontrarse con un presidente como Sánchez, con un interés personal en mantenerse en Moncloa y dispuesto a cualquier cosa para conseguir ese objetivo. Y cualquier cosa es pactar con los del tiro en la nuca. Y sorprendente también y preocupante la posición de Ciudadanos, ¿no? Que ahora mismo está sentado negociando en la mesa en la que están negociando también RC y Bildu. Y que ha permitido, gracias a su apoyo, que no pasara las enmiendas a la totalidad de presupuestos. Y esto es gravísimo. Pero qué poquita memoria tenemos también en España, ¿eh? Qué poquita memoria y qué poquita influencia la que ejerce el Estado en los ciudadanos para recordar todo lo que ha ocurrido y hemos padecido aquellos que hemos podido vivir todas las épocas duras de esta banda terrorista que se ha llevado por delante 800 y pico vidas, casi 1000, pero muchísimas familias destrozadas después de esto. Y qué poquita memoria tenemos. Sí, y eso pues es parte de lo que hablábamos antes. No, y es parte de lo que hablábamos de la educación, ¿no? Claro. Hace falta educar y enseñar una historia de España que incluye también lo que ha pasado estos últimos años, en la que no se adoctrine, pero que se explique con claridad, con hechos, lo que ha pasado, ¿no? Porque si no la gente no tiene puntos de referencia, no tiene ningún criterio para distinguir lo que está bien y lo que está mal, lo que responde a una forma de hacer política defendiendo la libertad y defendiendo la democracia, o a una forma de llegar a la política a través de la violencia, que eso es exactamente Bildu. En 2 minutitos, doña Rocío, para que no se me vaya, porque lo tengo aquí. Hoy anuncian los periódicos que Vox va a tumbar los presupuestos de Madrid, Murcia y Andalucía si no cumplen al 100% los acuerdos que han llegado con ustedes, que por otra parte es algo obvio, yo creo. Bueno, no se crea nunca todo lo que digan los periódicos. No sé dónde lo pondrá. ¿O qué diario publica hoy esta noticia? No, hombre, lo que sí es verdad que hay hechos ciertos. Los hechos ciertos son que los presupuestos en esos 3 lugares dependen de los votos de Vox, que para obtener, si quieren, los votos de Vox tendrán que cumplir con el programa que exige Vox, pero esto no es nuevo, que es así desde el principio, claro. Igual que exigimos una serie de puntos cuando hicimos, en este caso en Madrid, presidente la señora Díaz Ayuso. Nosotros no estamos en el gobierno, simplemente permitimos la investidura
y a partir de ahí nos colocamos en la oposición. Ahora tienen que elegir entre todos los partidos que tienen la oposición, que también está el Partido Socialista, pues con quién quieren ir. Y entonces el Partido Socialista pondrá sus exigencias, Vox pondrá las suyas, ¿no? Y si tienen interés de tenernos como socios de presupuesto, si queremos nuestros votos, pues entonces tendrán que, aprobar y garantizar determinados puntos de nuestro programa que por otra parte, hasta ahora pues no se han cumplido, ¿no? Y yo creo que ya después de un año y pico ya es hora de, si de verdad nos quieren como socio, pues que nos den algunos de esos puntos del programa, que yo creo que por otra parte no son difíciles, ¿no? Porque lo que estamos pidiendo, que es reducción de impuestos, reducción del gasto político, y una red de emergencia social, recursos para sanidad, para educación y para dependencia, para dotar la dependencia, yo creo que es algo muy razonable en estos momentos, y no se entendería que los políticos por proteger su bienestar no estuvieran dispuestos a hacer sacrificios cuando todos los españoles están apretando el cinturón y lo están pasando tan mal. Pues Rocío Monasterio, no la entretenemos más. Muchísimas gracias por habernos atendido. Esperamos, porque se nos han quedado muchas cosas pendientes, tener otra oportunidad para hablar con usted más largo y tendido sobre estos asuntos. Gracias y buenos días. Bueno, muchísimas gracias a todos y buenos días. Buenos días.